Los que habéis asistido a la sesión completa ya habéis sacado vuestras propias conclusiones. Para cortar un poco, yo solo voy a hacer de la primera, de la que ha sido la exposición del doctor Barquindo, que parece que ha transmitido que el futuro del OPEC Plus parece que tiene marcha, que va a seguir adelante, que está funcionando correctamente y que se centra fundamentalmente en lo que es el balance de la oferta-demanda y observando y vigilando cuidadosamente los inventarios. Nos han hecho una proyección de la OPEC en el estudio que podréis ver seguro en su página web, que desde luego marca un escenario que el peak oil famoso pues todavía en el 2040 no lo ven y cada vez que hacen un estudio parece que la demanda puede ser incluso más fuerte y que ellos, vigilando esta demanda, oferta e inventarios, asegurarán el suministro necesario. Luego se generan tensiones y estas tensiones se reflejan en los precios y eso parece que ahí ellos no se pueden pronunciar. Así es que lo que representa el mundo del petróleo y la OPEC, pues por ahí parece que va la cosa. Y ahora Rafael nos puede mencionar un poco sobre la geopolítica, que como bien ha salido en la encuesta no parece que vaya a disminuir en el horizonte cercano. No, lo que pasa, lo que pasa es que a mí me ha sorprendido que en la intervención de Barquindo la geopolítica no existía. Luego hemos pasado a la mesa siguiente, a la primera mesa sobre MENA, y ahí sí había geopolítica, y en la última, sobre transición energética, está flotando, pero claro, si uno escucha la intervención de Barquindo teniendo presente que la administración de Estados Unidos está presionando, junto con la Unión Europea en este caso, con sanciones a Rusia, que ha puesto en marcha sanciones que ya no son como las de Obama, que tenían cierta gradualidad y una serie de limitaciones, sino que son sanciones duras contra Irán, y que al mismo tiempo se ha embarcado en una guerra comercial con China, que sin duda tiene efectos también sobre la energía, en la medida en que China establece también trabas a las importaciones, recargos a las importaciones de gas, por ejemplo, pues el entorno es lo que Emilio Lamo de Espinosa llamaba esta mañana una aceleración geopolítica. Y creo que ese es el contexto que hay que verlo. Y en la mesa de esta mañana, centrada en la región MENA, pero con muchas derivadas, hemos podido ver que una región que hemos definido siempre como inestable, como difícilmente previsible, sigue siendo una región clave. Ha habido cosas que a mí me han llamado mucho la atención de Barquindo, como tú decías, el que tenemos petróleo y gas para rato, ¿no? Hegemonía de petróleo y gas para rato. Probablemente yo creo que él infravalora, y se ha dicho en la mesa que acabamos de escuchar ahora, la caída constante de los precios, de los costes, de las renovables. Infravalora lo que estamos asistiendo de manera creciente, que las empresas están, no ya son los gobiernos nacionales, regionales, la Unión Europea, por supuesto, las ciudades, están dando un impulso a las medidas contra el cambio climático, pero también las empresas lo están haciendo, y las empresas en la industria. Hay una pieza clave, y se ha dicho aquí hace un momento, y es que mientras que el transporte sea el núcleo central del consumo de energía, y mientras el transporte esté basado en una concepción que es en absoluto no eficiente en cuanto al consumo, pues seguiremos teniendo ese problema. La otra cosa que hemos aprendido esta mañana con Barquindo es que los vehículos híbridos son convencionales, cosa que yo no sabía. Pero bueno, de momento la realidad es que hemos vuelto a los precios de hace casi 4 años, estamos ya prácticamente en ellos. Esa aceleración geopolítica está conviviendo con un impulso, sin duda, muy potente hacia
la transición energética. En el caso de la región, a mí me parece interesante lo que ha dicho Gonzalo, por ejemplo, de que en Argelia hay signos de un avance en la dirección de una transición energética, signos moderados, signos positivos. El caso de que Naturgy haya conseguido renovar sus contratos es muy importante, pero que probablemente hasta las elecciones del año próximo no veremos cambios sustanciales. Y algo que es común, que pasa en Argelia especialmente, pero también pasa en otros países productores, es que no tienen grandes estímulos para progresar, para avanzar en renovables. Aunque estamos viendo en países del Golfo, por ejemplo, cómo hay un impulso creciente a las renovables. Por eficiencia, por liberar también capacidades de producción para incrementar sus exportaciones. En fin, todo esto son factores que son interesantes. A mí me ha llamado la atención, por ejemplo, y es una muestra de que la geopolítica no es una foto fija, lo que nos decía, creo que era David, sí, de que, curiosamente, lo decía Emre, la relación entre Irán y Turquía, siendo países que están en posiciones contrapuestas en torno al conflicto de Siria, que parece ser que es el tema central de la región. Sin embargo, hay ahí una especie de paradoja comercial que hace que la colaboración, la cooperación y las relaciones económicas, comerciales, incluida la energía, entre los dos países se mantenga de manera creciente, de manera constante. Otro elemento que me parece importante es también, que lo decía David, que China, en contra de lo que podría pensarse, no es una alternativa confiable para Irán. Las experiencias que ha tenido Irán con la etapa de sanciones anteriores, con empresas chinas, con inversiones chinas, pues han sido de mala calidad, han sido intrusivas, distorsivas, etcétera, etcétera. Por lo tanto, no aparece como un socio fiable. Y aquí surgen una serie de interrogantes. Irán, para suplir la limitación, la reducción, la caída de sus exportaciones, va a poder recurrir a mecanismos como el barter. En el siglo XXI el barter funciona o no funciona en estas dimensiones. Va a poder intercambiar petróleo por otros productos, eludiendo así algunas de las sanciones. Va a haber, como lo hubo en el régimen anterior, waiver de las sanciones. Lo hubo para países asiáticos, lo va a buscar la Unión Europea para mantener un cierto nivel de importaciones de Irán. Ahora Japón lo está buscando, por ejemplo, ese waiver. Va a haber más creatividad comercial. Hay una cosa que a mí me ha llamado la atención mucho, y es que hace muy pocos días estaba en Argentina y me enteraba de que Argentina está importando soja. Argentina, que es uno de los 3 grandes productores de soja mundiales, ha empezado a importar soja de Estados Unidos para derivarla a su mercado interno y exportar más soja propia a China. Vamos a ver este tipo de creatividad, ¿qué es lo que vamos a ver? Y luego, sobre la última mesa, un par de comentarios. Me ha llamado la atención lo que decía Ferran Tarradellas, de que tenemos unos mercados que están diseñados en torno a objetivos de energías fósiles. No hay una concepción de los mercados que contemplen las renovables o la transición energética. Pero todo esto está cambiando. Y vemos cómo está creciendo. Y cabe predecir hoy, si tenemos que hacer una prognosis, que va a seguir el impulso, el apoyo a la descarbonización en las empresas, en la sociedad, en el gobierno,
en el orden que se quiera de estos factores, incluidas las sociedades. Sánchez Galán hoy hace una entrevista en un diario nacional en que dice: la lucha contra el cambio climático es una obligación moral y una oportunidad de negocio. Las empresas son las primeras que están interiorizando esto, la política acompaña y, sobre todo, está habiendo una creciente impulso también de los ciudadanos, empezando por los ámbitos locales. Se están produciendo cambios en los marcos jurídicos, endureciéndose también esos marcos jurídicos en términos de transparencia, etcétera, y eso hace también que los inversores huyan de la exposición a inversiones en carbonización, con componente de carbonización. Apoyo creciente, comienza tímidamente aquí en España, a la financiación de proyectos sostenibles, y hay un claro cambio de mentalidad sobre las expectativas en todos los ámbitos. En cuanto a América Latina, se ha hablado de México algo, yo creo que está habiendo experiencias interesantes de impulso a la transición. Lo vimos en la Cumbre de París, el papel que jugó América Latina y en particular algunos actores latinoamericanos, pues está habiendo experiencias interesantes de avance en la transición energética, y lo están haciendo en algunos casos con un acompañamiento importante de empresas españolas. Y con esto quería acabar. La importancia de que España sea capaz de construir, de impulsar una diplomacia climática activa como herramienta de poder blando de nuestro país, en esto que ahora se pretende que sustituya a lo que era hasta ahora Marca España, manteniendo concepciones generales, pero convertido en España global. Muy bien, muchas gracias, Rafael. Y vamos a pasar las preguntas al front row, a los miembros del CECME, a las compañías miembros del CECME. Si van pasando, por favor, un micrófono. Empezamos con Paloma Sevilla, directora de AELEC. La pregunta sería, dentro de esas transiciones energéticas regionales, ¿cuál crees que es el papel que debe jugar la energía eléctrica en la Unión Europea? Muchas gracias. El Acuerdo de París nos conduce a un escenario descarbonizado que abarca un largo periodo de más de 30 años con el objetivo de limitar el aumento de la temperatura mundial a 2 grados a finales de siglo. En este sentido, el objetivo de desarrollar una economía próspera basada en un suministro fiable de energía no dependiente del carbono pasa no solo por la industria eléctrica con un mix energético descarbonizado, sino también, como bien hemos escuchado esta mañana, por descarbonizar el resto de los sectores. En este sentido, nos hallamos ante una profunda transición energética que nosotros consideramos que solo va a ser posible hacerla si la electricidad pasa a ser un vector clave de la misma. La Unión Europea está liderando este cambio y este proceso de transformación. Euroelectric, como sabéis, es la Asociación Europea de la Industria Eléctrica, ha desarrollado unos estudios de electrificación divididos en 3 escenarios. Un objetivo de una descarbonización, de una reducción de emisiones del 80%, según se deriva del Acuerdo de París, los compromisos que ha adquirido la Unión Europea, pero también otro escenario con un 90% de reducción y un tercer escenario con un 95% de reducción, que sería prácticamente la descarbonización. Para los 3 escenarios, lo que sí que se ha demostrado es que pasamos por electrificar todos los sectores o en ningún caso podremos cumplirlos. Estos 3 sectores que también ha comentado Ferran son fundamentales: el transporte, la edificación y la industria, ¿vale? Entonces, en el sector del transporte, una cuarta parte de las emisiones europeas viene del mismo. Ahí hemos visto que solo el 1% está descarbonizado y prácticamente corresponde al ferrocarril, ¿vale? Aquí, nos han comentado distintos objetivos más o menos ambiciosos, más o menos exactos. Lo que sí que sabemos es
que hay dentro de Europa, que en los distintos estados tenemos distintos niveles de ambición, hay casos de éxito ya. O sea, no es una cosa que se ve lejana la movilidad eléctrica. Por ejemplo, en Noruega, ahora mismo ya más de la mitad de los vehículos que se matriculan son eléctricos o híbridos, ¿no? O sea, que es una cosa que está ya aquí. En el sector de la edificación, por ejemplo, 1/3 del mismo ya es todo energía eléctrica, ¿vale? Y aquí tenemos soluciones muy competitivas, económicas, de electrificación, tanto de cocinas como calefacción, etcétera, ¿vale? Y aquí podemos hacer ya en edificación nueva, por ejemplo, ir cambiando los usos más contaminantes, como podemos hablar de las calderas de gasoil. Y en cuanto a la industria, David lo ha comentado muy bien. Aquí hay una diversidad de sectores dentro del propio sector industrial, donde tenemos que hablar de un amplio elenco de soluciones por sus sectores. Si bien es cierto que aquí hay que tener en cuenta la competitividad de la misma, ¿vale? Pero independientemente del escenario de reducción de emisiones que estemos contemplando, lo que sí es un hecho es que la electrificación en el uso final de la energía tendría que pasar de un 40 a un 60% con respecto al 20% que tenemos ahora mismo. Todo ello sin olvidar una parte muy importante, que es la eficiencia energética, y es aquí donde la electrificación vuelve a ser clave. Porque aunque la demanda eléctrica está subiendo, sí sabemos que el consumo, o sea, la demanda global de energía baja. Luego, nuevamente, la electrificación conduce a una mejor eficiencia. ¿Uh-huh? Y ya para terminar, no quiero olvidar de decirme, no por ello menos importante, que, como bien se ha dicho, este proceso de electrificación y descarbonización, el factor clave es la introducción de eléctricas renovables, para lo cual la red de distribución pasa a ser un factor clave en la misma, tanto para integrar renovables como para empoderar al consumidor, que es el que tiene que hacer todo este uso de la energía eléctrica. Muchas gracias. Muchas gracias, Paloma. La siguiente pregunta es para Luis Travesedo. El año pasado, CEPSA celebró sus 30 años en Argelia. ¿Cómo ha sido la experiencia y qué oportunidades brinda Argelia a futuro para una compañía energética como CEPSA? Bueno, buenas tardes. Muchas gracias. Es un honor estar aquí. 30 años en Argelia. Sí, efectivamente, el año pasado cumplimos 30 años. La verdad es que es difícil de entender o conocer el presente y el futuro de CEPSA sin conocer bien nuestra trayectoria en Argelia. En Argelia empezamos explorando y explorando con éxito. Como dato, hoy más de la mitad de nuestra producción viene de nuestros descubrimientos en Argelia. Evidentemente, esos descubrimientos los tuvimos que desarrollar y entonces nos lanzamos a ejecutar proyectos, pero no solo proyectos de upstream, sino también de infraestructuras, tanto internas de carreteras y oleoductos como transnacionales, como es el caso del gasoducto de Medgaz. Y, por supuesto, operando esos campos en los que hoy podemos decir que hemos producido más de 1.000 millones de barriles en todos estos tiempos y consiguiendo unas tasas de recobro muy altas para lo que es la industria y los estándares para este tipo de activos. Pero lo más importante en estos 30 años ha sido las relaciones que hemos desarrollado con Sonatrach, donde el principio que ha regido nuestra relación es priorizar siempre el beneficio común sobre los intereses particulares. De ahí que hoy, tanto por nuestro track record como por nuestras relaciones con Sonatrach, creemos y vemos como muy positivos los siguientes 30 años, ¿no? Hablando un poco de transformación energética, una primera reflexión. Yo creo que esto es una historia global, sí, y a largo plazo. Y remarco lo de largo plazo porque, evidentemente, en los próximos 10, 20 años, según los escenarios o incluso más allá, la presencia de los hidrocarburos o los combustibles fósiles va a seguir existiendo y tiene que haber compañías que de una manera responsable y eficiente respondan a esta necesidad. Nosotros desde CEPSA ya llevamos un tiempo pues tratando de hacernos muchas preguntas, análisis y predicciones y ya el año pasado publicamos lo que hemos dado en llamar el CEPSA Outlook, que es una predicción y nuestro análisis de cómo vemos los mercados y los mercados energéticos y cómo se van a comportar en el futuro. Es una publicación que, aunque ya tiene unos meses de vida, yo animo a todo el mundo a que la lea. De hecho, contra lo que muchos pudieran pensar, es de fácil lectura y hasta en nuestra página web tiene un modo interactivo donde usted se hace preguntas y respuestas.
Pero más allá, también desarrollamos lo que sería nuestra visión 2030, porque en CEPSA sí que estamos convencidos de la transformación energética. Creemos que como compañía de soluciones globales de energía tenemos que estar con donde esté nuestro cliente y atendiendo a las necesidades futuras de energía de nuestros clientes. Y pues en esto nos tratamos de imaginar dónde queremos que esté nuestra compañía en un horizonte como el 2030. Y esto desde el convencimiento de lo que ya estábamos haciendo bien. Y para nosotros, ¿qué es lo que estábamos haciendo bien? Bueno, pues lo primero, la excelencia operativa. Lo segundo, nuestra capacidad de adaptación. Y lo tercero, y muy importante, nuestra alta concienciación en materia de seguridad, tanto de personas como de facilidades y protección del medio ambiente. Y con un tercer elemento que vemos clave mirando al futuro. No vemos transformación energética sin transformación digital. Aquellos que quieran estar dentro de 30 años teniendo un futuro del 2050 o 60, pues o han hecho bien los deberes en materia digital o posiblemente no estén viendo un futuro a muy largo plazo. Y bueno, y con todo esto me vuelvo un poco a Argelia, que me estaba yendo por... Claro, estoy en casa, perdóname. En Argelia, y ya lo comentaba antes Gonzalo, yo creo que estoy básicamente de acuerdo. ¿Cuáles son las prioridades que tiene el gobierno argelino hoy en día, o por lo menos como lo entendemos nosotros? La primera es sacar el máximo valor a su dominio minero. Y evidentemente aquí nosotros pensamos que tienen muchas posibilidades los proyectos convencionales. De hecho, ahora comentaré, nosotros tenemos alguno con ellos comprometido. Ellos están dando mucha publicidad y le están poniendo mucho énfasis al tema no convencional. Bueno, pues son sus recursos y nosotros lo valoramos positivamente. En segundo lugar, quieren convertirse o quieren sacar mayor valor añadido a sus commodities. Esto significa invertir en downstream y petroquímica. Esto significa pasar de ser un suministrador de commodities a ser a facilitar productos y especialidades, o sea, convertirse en un especialista, pero ganar mayor valor añadido. Y tercera, que están dando mucho énfasis, es al tema de renovables y en concreto solar. Y es que Argelia tiene un potencial de radiación solar muy alto y tiene muy poca penetración en el mercado. El tema solar, pues evidentemente les va a facilitar no solo que saquen adelante proyectos remotos con tecnologías solares, aisladas y descentralizadas, sino que además diviertan una parte del consumo de gas que va al consumo doméstico, sean capaces de canalizarlo a través de energías renovables y que les quede ese excedente de gas para la exportación. Y nosotros en Argelia, ¿cómo podemos cooperar? Pues evidentemente tenemos ya proyectos comprometidos que iniciaremos el año que viene. Son proyectos convencionales, pero son proyectos de costes técnicos muy razonables y donde en estos entornos de precios pues generan valor tanto para Sonatrach como para Argelia como para CEPSA. En segundo lugar, nuestra ambición es convertirnos en socio tecnológico. Antes hablaba de lo digital. Nuestros nuevos proyectos van a tener que llevar un altísimo componente digital y en la medida que los ejecutemos en el país, esa tecnología quedará en Argelia y vamos a seguir desarrollando estas relaciones con ellos. Y en tercer lugar, en la parte de renovables, aparte de que ya estemos haciendo cosas en España de desarrollos de parques renovables, porque sí que vemos que en el portafolio de CEPSA 2030 tiene que haber un componente para renovables. Tenemos un acuerdo con Masdar, que es uno de los brazos del grupo Mubadala especializado en energías renovables, para buscar y desarrollar oportunidades en materia renovable, y muy especialmente en el norte de África y en Argelia. Muchas gracias. La siguiente pregunta es para Francisco Paulo de la Flor. Desde tu posición como activo participante en iniciativas de cooperación en organizaciones y asociaciones internacionales, ¿nos puedes comentar qué trabajos hay actualmente en curso en el área euromediterránea, en el ámbito energético en general y en el del gas natural en particular? Sí, buenos días. Pues hay varias iniciativas en marcha. Yo me centro fundamentalmente en el sector gasista, que es donde funciona más cerquita, lo que mejor conozco. Lo más relevante, yo diría, es la plataforma euromediterránea de gas. Esta plataforma nació en el año 2014 a raíz de las cumbres bajo presidencia maltesa e italiana de la Unión Europea, que pretendían con la creación de la plataforma euromediterránea, pues inicialmente pues analizar la seguridad de suministro, de gas,
Luego, lógicamente, han tenido que ir derivando hacia estudios sobre infraestructuras en el área mediterránea, el GNL, los hubs, etcétera. Plataforma que, digamos, la gestión de todo este proceso se puso en manos de la Unión por el Mediterráneo, es decir, la que agrupa a todos los países ribereños. Y inicialmente, empezó con el gas, pero luego se han ampliado a otras dos plataformas más, una plataforma para electricidad y otra para energías renovables y eficiencia energética, que controlo, digamos, menos. Nosotros somos muy activos en la plataforma de gas. Nosotros contribuimos a la creación de documentación, fundamentalmente en el ámbito de las infraestructuras, pero esto no está exento de grandes retos. Es decir, cuando se intenta preparar algo que es de utilidad para que los gobiernos y los países de la Unión por el Mediterráneo pues dispongan de documentación que les permita después trabajar en los elementos de cooperación, pues cuando preparamos algo pues tiene grandes dificultades a veces el tener documentos comunes. Por una parte, pues los elementos históricos entre las relaciones de algunos países del Mediterráneo pues hace que no se avance mucho en algunas ocasiones, o que los documentos acaben siendo más, de más corto alcance, más reducido, más el consenso significa a veces bajar en volumen. Y un caso muy concreto, por ejemplo, cuando hemos estado, se pidió que analizáramos los cuellos de botellas en las infraestructuras. Se hace un documento interesante y luego hay un país concreto de la zona norte del Mediterráneo, casi siempre el mismo, que lo veta. Dice que eso no se puede hacer. Bueno, en cualquier caso, quiero decir, es una estructura pues que les permite a los Estados miembros de ambos lados del Mediterráneo, pues les permite que cuando se reúnen disponer de documentación soporte pues con un contenido técnico suficiente como para que no se queden o no se debieran quedar en meras declaraciones políticas. Entonces, y lleva su ritmo, las cosas funcionan como funcionan, y creo que es importante no solamente que, además de lo que ha dicho Luis, es decir, las relaciones bilaterales entre países y empresas, que evidentemente es lo que más fructifica, el disponer de una plataforma común multilateral, creo que también es complementario e interesante. Y luego, brevemente, hay otra segunda iniciativa ya relacionada con el ámbito de los operadores de infraestructuras, y es que los reguladores, MEDREG, la Asociación de Reguladores del Mediterráneo, lo que quieren es que haya una cierta transferencia de tecnología entre los operadores del norte y operadores del sur, y se nos ha pedido que pues montemos una estructura tipo de la que hay ya en electricidad, de manera que atraigamos, digamos, que se puedan traspasar sistemas, códigos de red que tenemos en la zona norte, la zona europea, la zona europea, se puedan hacer también o se pueden utilizar al sur del Mediterráneo. Veremos a ver qué recorridos tienen, porque estas iniciativas a veces lo que pasa es que quien pone el esfuerzo, quien pone más dinero, quien pone más recursos es justamente en la parte del norte. Entonces muchas veces echan falta que haya más implicación también del otro lado. Pero en definitiva creo que hay que seguir alimentándolas y hay que sacarlas el partido que se pueda. Muchas gracias. Gracias. Juan José Alba, director de Regulación Endesa. ¿Cómo pueden movilizarse los recursos y capitales necesarios para la transición energética? ¿Qué podemos aprender de la experiencia pasada? Buenos días. Gracias por la pregunta. Ya se ha dicho hasta la saciedad que para la transición energética hay que movilizar un enorme volumen de inversiones. Recordemos un poco que estas inversiones en buena parte son en tecnologías y en sistemas que todavía no existen o que todavía no son suficientemente maduros. Es decir, vamos a tener que acompasar nuestro régimen de inversión al desarrollo de esas tecnologías.
tenemos ya algunos elementos de la solución de lo que será el sistema energético descarbonizado. No hay duda de que la eólica o la fotovoltaica, por ejemplo, van a formar parte de esa solución. Pero nos faltan otros elementos importantes que le tienen que dar al sistema firmeza y flexibilidad. Muchas veces nos olvidamos de ellos. Muchas veces decimos que 1 kilovatio hora fotovoltaico es más barato que 1 kilovatio hora térmico y nos olvidamos de que 1 kilovatio hora fotovoltaico es un producto muy distinto al de 1 kilovatio hora térmico. Tenemos un montón de tecnologías por ahí que son prometedoras, que ya empiezan a servirnos para ciertas aplicaciones, baterías, el power to gas, el power a hidrógeno, muchas cosas que están o que seguirán apareciendo, pero muchas de ellas todavía no son suficientemente maduras, no se pueden utilizar a gran escala. Entonces, en ese contexto de incertidumbre tecnológica, una cosa clara es que la planificación que hagamos, sea cual sea, siempre estará mal. Una segunda cosa que tenemos que tener en cuenta es los errores que hemos cometido. Uno de ellos, por citar solo uno, el esquema de apoyo a las renovables que hemos tenido en muchos países durante muchos años, todo el sistema de feed-in tariffs, etcétera, estaba rematadamente mal hecho. Eran esquemas de apoyo que no tenían mecanismos de corrección, que se establecieron en un determinado momento, luego los costes bajaban, los esquemas de ayuda no se revisaban y se empezaban a generar todo tipo de distorsiones que luego han llegado a todo tipo de intentos de corrección que no han hecho más que empeorar las cosas. Entonces, es muy importante tener en cuenta eso. Dado que nos vamos a equivocar al planificar y dado que nos vamos a equivocar al prever los escenarios en los que nuestras decisiones políticas se tienen que ejecutar, los mecanismos que implantemos tienen que tener mecanismos de corrección, tienen que ser ajustables y se tienen que adaptar a lo que vaya pasando. Tercer elemento. ¿Quién toma las decisiones? Las decisiones no las toman solo los gobiernos. Los gobiernos tomarán decisiones de política, decisiones regulatorias. Las decisiones de inversión al final las toman inversores y en el contexto actual de generación distribuida y de todo esto, las decisiones las toman los clientes, las toman los ciudadanos. Es decir, el sistema se tiene que formar de manera que proporcione un marco adecuado a decisiones que tienen que tomar cientos de miles, millones de personas que son las que van a tener que ir construyendo esa transición energética poco a poco. No hay una solución top-down, no hay algo que se pueda decir desde arriba, este es el camino y estas son las cosas que hay que hacer. Esto se tiene que hacer de manera descentralizada y desde abajo. Entonces, ¿cuál es la base fundamental para que todo lo anterior pueda suceder? Pues la base fundamental es que tenemos que tener unas señales de precio que den señales que orienten a todos esos entes que tienen que tomar decisiones a tomar las decisiones más correctas. Necesitamos un mercado que esté adaptado a esa transacción, a esa transición, un mercado que nos dé una combinación adecuada de señales de corto plazo y de largo plazo. Ahí, por ejemplo, en Europa, la Comisión Europea no nos lo está poniendo demasiado fácil con su empeño en mantener un diseño de mercado que ignora cosas como la firmeza o que no da suficiente atención a cosas como la flexibilidad. Tenemos que tener un sistema tarifario y en vectores energéticos que utilizan redes como la electricidad o el gas es fundamental tener unas tarifas de red que den unas señales económicas adecuadas y que permitan el desarrollo adecuado de esas infraestructuras y la utilización adecuada de esas infraestructuras. Ahora mismo tenemos unas tarifas que están diseñadas en el pasado y que en la mayoría de los casos dan las señales económicas equivocadas. Y tenemos que tener un sistema fiscal que también oriente las decisiones en la situación adecuada, que tenga en cuenta los impactos ambientales de los distintos tipos de energía, de los combustibles y de todas las decisiones de consumo y de producción de energía que tomamos. Hay elementos en ese sistema fiscal o parafiscal, como el sistema de comercio de derechos de emisión, que ya afecta a una parte relativamente pequeña de nuestro sistema energético, pero tenemos que buscar soluciones
que den señales económicas adecuadas a lo que se llaman los sectores difusos, a todos los ciudadanos, al transporte, a la calefacción, que eliminen la penalización, por ejemplo, que ahora mismo tiene la electricidad en el contexto energético y el hecho de que la electricidad esté gravada a unos niveles exagerados que penalizan la utilización de un vector energético que todos pensamos que es el del futuro, etcétera. Entonces, resumiendo, necesitamos unas señales económicas que es lo que tiene que permanecer, que es lo que tiene que guiar las decisiones descentralizadas de miles, millones de consumidores y de inversores, y tratar de evitar descansar en la planificación, tratar de evitar descansar en sistemas top-down o en sistemas inmutables de regulación. Desde luego, buen repaso general has dado de lo que nos queda por hacer. Bueno, Curro, Head of Energy Prospective de Iberdrola, Curro Laverón, por supuesto. Iberdrola está viviendo la transición energética en varias regiones con características diferentes, básicamente en Europa, España, Reino Unido, Latinoamérica, México, Brasil y Estados Unidos. ¿Cuál está siendo vuestra experiencia y qué elementos comunes o diferentes veis en las diferentes jurisdicciones? Muchas gracias, Íñigo. Pues sí, la verdad es que tenemos una visión que nos permite ver, digamos, esta transición energética o en diferentes zonas con características muy diferentes, ¿no? Aún así, sí que hay elementos comunes a todas ellas. Y algunos han salido ya durante la mañana y otros yo creo que no, ¿no? Entonces, un primer elemento que yo creo que es común, que lo ha dicho propio Barquindo varias veces, es que cada vez somos más conscientes de las consecuencias negativas del cambio climático y de la contaminación local, de los riesgos a corto plazo y a futuro, con lo cual esto al final lo que lleva es a un consenso de necesidad de actuación y de descarbonización. La segunda elemento común en todas las geografías es la reducción tan rápida que está habiendo de las tecnologías para utilizar energía limpia, ¿no? La generación eléctrica con eólica y con fotovoltaica, y la reducción del coste de las baterías, que también está siendo rapidísimo y que va a permitir pues que en 5 o 10 años pues el coche eléctrico sea más barato que un coche térmico. Todo esto lo que también está creando un consenso generalizado es que la transición energética, como hay que hacerla, o uno de los vectores principales es a través de la electrificación con energía limpia. No solo porque es menos contaminante, sino porque los usos eléctricos son muchísimo más eficientes que los usos térmicos. Un cuarto elemento que también ha salido esta mañana es que todo esto se está internalizando ya en el sector privado. Entonces, las empresas, y especialmente el mundo financiero, están empezando a internalizar sus decisiones, los riesgos a futuro del cambio climático, en el sentido de cómo gestionar los riesgos, los impactos que puede tener el cambio climático en sus negocios, en sus inversiones, y también cómo desarrollar estrategias que permitan aprovechar pues todas las oportunidades que va a crear la economía verde. Y quinto, último punto, que creo que no ha salido esta mañana, es el término transición justo. Es decir, en todo cambio, y especialmente en este que va a ser muy importante, a pesar de que el conjunto gane, puede haber sectores que se vean penalizados. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado para proteger especialmente a los posibles sectores vulnerables que se vean perjudicados por la transición energética. Esto, digamos, los puntos que yo creo que son comunes. Luego, efectivamente, cada geografía es muy diferente. Entonces, Estados Unidos, por ejemplo, parte de una situación con unas emisiones muy altas. Yo creo que es uno de los gobiernos nacionales que tienen menos claro su posición en tema de cambio climático, pero, en cambio, la reducción de coste de las renovables y especialmente el desarrollo del shale gas lo que está haciendo es que estén consiguiendo unas reducciones de emisiones de CO2 pues, que yo calificaría prácticamente espectaculares, ¿no? Sobre todo, como decía David, comparándola con las expectativas que teníamos hace unos años de lo que podía hacer Estados Unidos. México y Brasil son dos economías muy importantes que están en crecimiento, y entonces lo que están haciendo es utilizando las energías renovables económicas para poder desarrollar nueva potencia de generación eléctrica pues a un coste muy reducido. México también está utilizando las renovables para retirar potencia antigua que tiene, que es muy contaminante e ineficiente, que son los combustóleos. Brasil, pues yo creo que es uno de los países con un potencial hidráulico más elevado.
y también tiene una gran capacidad de sumidero de CO2, sobre todo con políticas de reforestación y de conservación. Y finalmente la Unión Europea también yo creo que un poco ha salido. Yo creo que seguimos con una clara vocación de liderazgo en transición energética. El debate este año en la Unión Europea yo creo que no va a ser si vamos a llegar al 80 o al 95%, sino es si cambiamos estos objetivos a ser una economía neutra en carbono en 2050, y es un debate que yo creo que es muy importante. Y esto no lo hacemos exclusivamente porque tengamos una conciencia ambiental mejor que otros, que a lo mejor sí, a lo mejor no, pero también porque estamos viendo que hay unos beneficios económicos muy importantes, primero por reducción de costes de impactos y segundo, pues porque tenemos una industria muy bien posicionada para conseguir aprovechar las oportunidades de la economía verde, que algunas lo estamos haciendo y en otras industrias pues nos estamos quedando un poco rezagados. Entonces, como conclusión de todo, yo creo que podemos ser moderadamente optimistas en el sentido que hay palancas que vamos a poder utilizar, especialmente la reducción de los costes de las renovables y de las baterías, el impulso, el momento político. Yo creo que también es muy bueno. En Estados Unidos, por ejemplo, las coaliciones y las alianzas por debajo, o sea, subnacionales, están haciendo que la pelota siga girando. Hay una coalición, por ejemplo, que se llama We Are Still In, que todos los estados, ciudades, empresas, centros universitarios se han comprometido a tener reducciones de CO2 que equivalen a 2/3 del compromiso que mandó Estados Unidos para el cumplimiento de París, con lo cual es muy, muy importante. Pero lo que no podemos hacer es dormirnos, porque lo que está claro es que con las políticas actuales no llegamos a los 2 grados. Entonces, si queremos mantenernos dentro de los límites de temperatura que marca París, pues tenemos que hacer que todas estas políticas, este momento y todas estas palancas tecnológicas se conviertan en acciones concretas para poder seguir avanzando y conseguir los objetivos que nos hemos planteado. Muchas gracias. Para David Gallardo, desde tu punto de vista, ¿consideras que las infraestructuras gasísticas de conexión entre el norte de África y Europa o España son suficientes? Muchas gracias, Rafael. Íñigo, enhorabuena, gracias por la invitación. Un placer venir a CEPSA. Un placer que estés aquí. Bueno, esta pregunta, pues la verdad que se respondería muy rápidamente, con un sí o un no bastaría, ¿no? Pero vamos a intentar documentarla un poquito y, bueno, dejarla un poco más clara, aunque la respuesta yo creo que es evidente, ¿no? Y es bastante sencilla. Haciendo un pequeño repaso de este a oeste, pues nos encontraríamos con el tubo del Magreb, el MPL, Medgas, el Green Stream, y entre medias estaría el italiano, ¿no? Enrico Mattei, que ellos llaman Transmed. Así, haciendo una pequeña suma a grandes rasgos, estaríamos hablando de 12, 8, 20, 30, 50, aproximadamente unos 60 BCMs, ¿no? A esto deberíamos de añadir las infraestructuras de licuación, ¿no?, existentes, ¿no?, sobre todo en Argelia, ¿no?, el gran Skikda, Arsú, y bueno, más en el Mediterráneo oriental la parte egipcia. Esto sería también, así un poco a grandes rasgos, estaríamos hablando también de otros 30 BCMs en Argelia y unos 10, 12 aproximadamente también en Egipto. Sumando todo, ¿no?, estaríamos hablando también de una cifra pues bastante relevante, que estaría en torno a los 100 BCMs, ¿no?, un poco más quizás, ¿no?, dependerá un poco también de la capacidad nominal en los tubos, ¿no? Es decir, 100 BCMs para lo que sería el suministro a todo el sur de Europa, ¿no? Si eso luego como decía antes Gonzalo, ¿no?, si sacamos de la ecuación todo el paquete geopolítico, ¿no?, que también comentaba Rafael anteriormente, ¿no?, si Argelia, como también comentaba Luis, es capaz de desarrollar una ley de hidrocarburos y aumenta la capacidad, bueno, pues sería una discusión mucho más profunda y una monitorización más a largo plazo, ¿no? Pero centrándonos en los datos actuales y en la capacidad de exportación y de absorción por parte nuestra, sin lugar a dudas, ¿no?, Argelia tiene una capacidad, así también grandes rasgos, de exportación unos 45 BCM, 50 BCM, consumo interno unos 40, con los 60 que hemos dicho, pues evidentemente la respuesta es sí, ¿no? Sí que hay una capacidad existente, notable y bueno, y razonable para poder afrontar estos años a los que tenemos que habrá que ver un poco también en el aspecto geopolítico cómo son capaces de desarrollar lo que han comentado el resto de compañeros, cómo el consumo interno no se come la balanza, cómo son capaces de exportar y cómo somos capaces en Europa de analizar pues la llegada de otros gases y la competitividad de los precios de dichos gases, ¿no? Que esta es una complejitud que quizás
está un poco fuera del zoom de las propias infraestructuras, ¿no? Pero respondiendo a la pregunta, y con los datos que tenemos sobre la mesa, la respuesta es evidente. Yo creo que sí. Sí. Para Pedro Antonio Merino, que es economista jefe de Repsol, economista principal de Repsol, chief economist. Probablemente uno de los temas más controvertidos sea cómo evolucionará el precio del petróleo. Esta mañana hemos visto que no se ha conseguido sacarle nada al amigo. En el medio plazo, sobre todo si tomamos en consideración los factores que hemos analizado hoy aquí. Por una parte la geopolítica, por otra la transición energética. Y yo le quería preguntar a Antonio Merino cuál es su opinión sobre esa evolución, y también qué otros factores son claves para determinar tal evolución. Eso sí, le pido que lo hagas en 5 minutos y que primero nos digas hacia dónde irán los precios y por qué. Gracias. Bueno, Rafael, Íñigo, muchísimas gracias por lo que han sido la jornada y muchísimas gracias por la pregunta que no se puede contestar. Entonces yo ya digo que no se puede contestar y que lo que voy a dar es mi opinión. Entonces, a la pregunta de dónde irán los precios, pues tú mismo lo has contestado. Irán donde el éxito de las sanciones a Irán llegue. O sea, en el corto plazo hoy estamos en $82, $81. Hace 6 meses nadie pensaba que íbamos a estar ahí, o muy poca gente. Y básicamente, si el éxito de las sanciones es 0 exportaciones de Irán, pues en el corto plazo los precios van a estar donde están o más arriba. Es importante tener en cuenta que Irán es muy difícil que lleguen las sanciones a exportaciones 0 porque probablemente China no importe más, pero importe lo que está exportando, pero así toda la reducción que hoy los mercados tienen descontado pues es entre 1 millón y 1.500.000 barriles de menores importaciones. Respecto a lo que hemos hablado hoy en la jornada de geopolítica, se ha mencionado tangencialmente, pero el gran factor de sostenibilidad de los precios en 2018 no ha sido Irán, que lo está siendo en esta segunda parte del año, ha sido Venezuela. Venezuela ha pasado de producir 2.600.000 barriles, más o menos hace 2 años y medio, a producir 1.100.000 barriles. Este ha sido el gran factor por el lado de la oferta, sorprendentemente, y que yo creo que conjuntamente con lo que va a ocurrir en Irán o que está ocurriendo en el tema de las sanciones, pues nos da un escenario de precio mucho más alto del que teníamos en nuestra cabeza hace aproximadamente, yo diría que 6 meses. Baste, por ejemplo, los datos que tiene a corto plazo. La OPEP no da datos de precio a corto plazo, aunque sí implícitamente los da en el WIO que nos ha presentado, que en el caso de la OPEP es WOO, es World OPEC Outlook, ¿no? Pero que todo el mundo decimos WIO porque es el World Energy Outlook. Pero en realidad el mejor o el consultor, digamos, oficial, que es la Agencia Americana de Información de la Energía, revisó recientemente sus precios y los tiene en 73, 74 este año de media, y para el 2019 por primera vez los ha elevado también a 74. ¿Qué quiere decir? 1, que ha cambiado el outlook. 2, que en el corto plazo, entendido como 2018 y 2019, se han movido al alza, no solamente para de aquí a Navidades. Y que existe un tercer factor que también lo hemos mencionado tangencialmente, que influye en el corto plazo, y es el milagro del tight oil, del gas, del petróleo de pizarra o de lo que llamamos muchas veces el shale oil, ¿no? Pero, ¿qué es lo que ocurre? Que el aumento masivo anual de producción del shale oil se ha encontrado con una restricción este año y el año que viene, que es la salida a través de las infraestructuras disponibles, es decir, de los oleoductos a los puertos del Golfo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que realmente en el corto plazo los 2 factores que quizás no hemos hablado mucho han sido infraestructuras del shale y Venezuela, pero el factor clave es Irán. En el medio y largo plazo, bueno, supongamos que podemos decir algo de riesgos geopolíticos. Hoy hemos visto que es muy difícil decir algo, pero supongamos que no continúan estos riesgos, pues los precios se moverán a la baja. Pero supongamos que están ahí y que continúan. ¿Cuál es el otro factor? Bueno, hemos hablado de la transición energética. Yo creo que la transición energética tiene 2 elementos. Un elemento es la velocidad a la que va sin regulación, y es muy importante los precios. Si los precios del petróleo son altos, yo creo que la transición se acelera. Por un lado, menor demanda, y por otro lado, mucho más, competitivo las tecnologías que entran. Eso es un factor que tampoco hemos comentado. En la transición se mejora una transición con precios algo del petróleo bajo. Ese es un elemento fundamental. Y luego la transición tiene otro vector, como decía, regulatorio y de precios, que es la transición desde el punto de vista de las empresas.
las decisiones empresariales en el entorno de invertir en sectores limpios y no limpios es fundamental acomodarse a lo que ha señalado antes Juanjo, y es que no nos podemos equivocar, y nos vamos a equivocar, en la visión del medio y largo plazo de la velocidad de la transición. Entonces, tenemos que pensar que en la industria del petróleo y el gas, en el medio plazo, esa transición va a tener lugar. Puede ser como en el escenario central que ha señalado el secretario general, señor Barquindo, o puede ser como un escenario más acelerado, que es un poco lo que tenía en mente esa mesa. Como no puedes acertar ahí, lo lógico es que las inversiones se vayan acomodando a la velocidad que veamos. ¿Qué es lo último que creo que en el medio y en el largo plazo no se ha mencionado aquí, que es muy relevante en esta industria y que influye en los precios? Pues yo creo que es el declino. El hecho de que en esta industria, a diferencia de las manufacturas, si no inviertes, la producción se va hacia abajo, significa dos cosas. Uno, que es 5 veces más importante la inversión para mantener la producción que la que necesitas para el incremento de la demanda. Y que esto, en el caso del shale, es 12 veces más importante. Entonces, hay que invertir si queremos seguir produciendo lo mismo. Es decir, incluso aunque la transición se acelere, necesitamos precios altos por dos razones. Porque las empresas van a invertir si es rentable, y dos, porque la ecuación, de la que yo creo que tampoco ha mencionado el secretario general, de cierre de las industrias del petróleo en relación a cualquier otra industria del commodity, y eso se puede ver en los precios a largo plazo, es la existencia de la OPEP. Ahora la OPEP más el grupo de países que participan en los acuerdos de producción. ¿Y qué significa esto? Significa que cuando uno hace un estudio económico de la realidad a medio y largo plazo de los déficits de los países de la OPEP y Rusia, o de los países con mayor producción de la OPEP, tenemos, excluido los riesgos geopolíticos, que las necesidades que estamos viendo de precios para que sean sostenibles social y políticamente no son 50 o 60, que es el precio a largo plazo del shale, sino que puede ser 70 o 80. Y con eso, pues yo diría que el escenario a medio y largo plazo es un rango en términos reales entre 70 y 80, y en el corto plazo estamos en 80, probablemente estemos ahí y también el rango sea 70 con algún spike hacia arriba. Bueno, pues muchas gracias, Antonio. Marta Margarit, secretaria general de Sedigas. En la región europea la transición energética se está planteando con objetivos muy agresivos, no solo de reducción de CO2, sino también de eficiencia energética e introducción de renovables. Sin embargo, la Comisión Europea sigue trabajando para interconectar los países, no solo con cables eléctricos, sino también con gaseoductos. ¿Por qué? Pregunta. Efectivamente, el comisario Arias Cañete ya lo ha anunciado, sin adelante los proyectos de interés comunitario. Hemos visto, y ha quedado muy claro, porque lo ha dejado claro el señor Tarradellas en el panel anterior, que la Comisión Europea ha marcado el camino de la electrificación y le ha dado al gas el rol de ser el backup de esa generación eléctrica hecha con renovables. No solo eso, sino también que lo ha marcado para que continúe funcionando como combustible principal en algunos sectores donde la electrificación todavía no es posible. Estamos hablando, por ejemplo, de los sectores marítimo, del transporte terrestre de larga distancia, en algunos sectores industriales donde no solo las altas temperaturas, sino la calidad del proceso es muy importante, y esas son características que el gas le da. Es por eso que la Comisión Europea sigue trabajando no solo en interconectar los países de forma eléctrica, sino también gasista, porque es importante que en los picos de necesidades, ya sea de calor o frío, los países puedan abastecerse, si no directamente del proveedor, pues a través de la solidaridad del resto de países. Además, estamos viendo crecer una nueva energía renovable, que es el gas renovable, y que va a utilizar esas infraestructuras que, por suerte, en España ya tenemos totalmente construidas, ¿no?, que es el sistema gasista español. Así pues, los gasoductos van a ser el almacén y, a su vez, sumideros de CO2 de ese metano que se genera espontáneamente en los residuos, no solo urbanos, sino de lodos de depuradora, agrícolas, etcétera, ganaderos, por ejemplo, y van a ser sumideros, como decía, de ese metano para su posterior uso. Y, además, van a servir como almacenamiento energético de esa energía renovable, esa electricidad renovable, que no se puede consumir en un pico de producción, pero no de demanda. Es por ello que
el sistema gasista español, toda la infraestructura que ya tenemos construida en España, va a seguir siendo muy relevante para el futuro del mix energético, tanto español como europeo. Muchas gracias. La siguiente pregunta es para Javier de la Fuente, que es Senior Sales Manager de Power and Gas Division de Siemens. Desde el punto de vista tecnológico, ¿estamos preparados para esta transición energética? Y añado, teniendo en cuenta que algunas de estas tecnologías de las que estamos hablando hoy no las conocemos, no están desarrolladas plenamente. Muchas gracias. Yo creo que no estamos preparados para el escenario final, pero sí estamos preparados para la transición, ¿no? Tenemos muchas tecnologías ya y estamos invirtiendo todos los años más y más en desarrollarlas para dar pasos hacia ese futuro, ¿no?, libre de emisiones. Siguiendo con lo que comentaba Marta del gas, seguimos viendo el gas como una energía de transición, una energía que se está usando ya para sustituir otras energías más contaminantes. Estamos viendo, por ejemplo, China, que está apostando, a la vez que apuesta por renovables, está aumentando su capacidad de generación con gas, con el objetivo claro de eliminar polución. También otro, como comentaba Marta, como es el sistema de respaldo a redes cada vez con más renovables. Y ahí, ¿cómo va la tecnología? ¿Cómo está evolucionando la tecnología de gas? Básicamente en ganar flexibilidad. Si vemos los nuevos desarrollos de máquinas que operan con gas natural, son máquinas que son igualmente capaces de trabajar en un ciclo combinado de alta eficiencia al 63%, y esa misma turbina de gas es capaz de trabajar como picker, haciendo arranques y paradas muy rápidos y dando otro tipo de servicios a la red que cada vez cobra más importancia, sobre todo en mercados maduros donde las renovables copan una cuota muy grande ya, y hace falta servicios de soporte a la frecuencia y otro tipo de soportes a la red. Si vamos también, otra de las consecuencias de las renovables, como estamos viendo, aparte del respaldo, pues es también, ¿no?, una capacidad de almacenamiento. Aparte de las baterías, que quizás es lo que nos viene a todos a la cabeza, en otros hay sectores o lugares donde pueden tener cabida otros nichos de tecnología. Hoy hemos hablado mucho de Oriente Medio y Norte de África, y hemos visto recientemente cómo están encontrando cabida proyectos termosolares. Por ejemplo, hemos visto en Marruecos, muy interesante, la hibridación fotovoltaica termosolar. La fotovoltaica te permite cubrir un pico de demanda al mediodía, cuando el sol es fuerte, pero no te permite cubrir un pico de demanda que se produce habitualmente al atardecer, ¿no?, cuando los hogares demandan mucha energía. ¿Y cuál es una solución posible? Fotovoltaica por el día, la termosolar almacena calor en sales fundidas durante el día y entrega esa potencia al atardecer cuando el sol ya se ha puesto, ¿no? Y te puede dar, según su diseño, 5, 6, 7, 8 horas de producción solar adicional. También se ha mencionado en el panel anterior el hidrógeno. ¿Funcionará o no funcionará un hidrógeno renovable? Pues no lo sabemos. Parece ser que se indica que los costes de producción del hidrógeno renovable irán hacia abajo y será más competitivo. Pero la tecnología ya está ahí, porque la estamos usando para aprovechar gases residuales en refinerías y en otras aplicaciones. Ahora mismo nuestras turbinas de gas ya queman por encima del 60% de hidrógeno en el gas. Este año vamos a hacer pruebas al 80% y en un corto plazo seguramente lleguemos al 100%. Entonces, la tecnología para usar el hidrógeno, que es una energía al final que puede ser totalmente limpia e inagotable, está ahí. Y para acabar, me gustaría también mencionar, creo que se ha mencionado también varias veces, una capa que cubre cualquier tecnología y cualquier región, que es la digitalización, que es así que está cambiando cómo producimos, cómo consumimos la electricidad y también cómo fabricamos y diseñamos los equipos para producir la electricidad, ¿no? Entonces es una de las grandes megatendencias que también desde Siemens seguimos, implementamos y que creemos que va a ser exponencial la mejora, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias. Y finalmente, Francisco Rodríguez, director de Regulación y Asuntos Corporativos de Viesgo. ¿Cuál será el rol de las operaciones del sistema de distribución en la transición energética? Gracias, Íñigo. Buenos días. Estamos acostumbrados a ver la transición energética como un proceso de descarbonización de la generación, ¿no? Y nos olvidamos muchas veces de lo que está debajo, que son las infraestructuras, ¿no?, que van a tener también un papel fundamental, ¿no? Si vemos los 3 ejes de acción
sobre los que gira la transición energética, que son introducción de cambio en el mix de generación, introducción de renovables, electrificación de la demanda y introducción de eficiencia energética y otros sistemas como autoconsumo o almacenamiento. Por debajo de todos ellos están las infraestructuras, principalmente las redes de distribución eléctricas. Difícil va a poder ser introducir una transición energética, vamos a poner el ejemplo de España, no 3, 4, 5 gigavatios al año hasta el año 2030 de nuevas energías renovables, si detrás no hay una adecuada planificación de las infraestructuras eléctricas y debajo no hay un adecuado crecimiento de las inversiones en las redes de distribución, de automatización, de digitalización de las redes, ¿no? Difícilmente vamos a poder electrificar la demanda, con lo que supone no solamente de absorber el crecimiento vegetativo de la demanda eléctrica, sino de absorber el desplazamiento de energías de otros sectores al sector eléctrico, sin optimizar las inversiones en infraestructuras eléctricas y mejorar la situación de las redes de distribución, ¿no? Y difícilmente vamos a poder introducir autoconsumo, almacenamiento, medidas de eficiencia energética también sin anticiparnos desde las redes de distribución a cómo eso se puede absorber en el sistema, ¿no? Y yo creo que los distribuidores vamos a tener un papel fundamental en dos actividades. Una, la planificación y la capacidad de anticipación, para no equivocarnos, como decía Juanjo antes, ¿no? Para no equivocarnos en las inversiones que tenemos que hacer, pero sobre todo en innovación. Y cuando decimos innovación, por supuesto, decimos digitalización, automatización de las redes. Las redes las vamos a tener que diseñar de forma muy diferente a como se hacían antes. Las estamos ya diseñando de forma muy diferente a como lo hacíamos antes, con una capacidad de flujos de energía en las dos direcciones. Pero la innovación yo creo que tiene dos vertientes. Una, la primera, tiene que ir dirigida a prestar un mejor servicio al cliente. No solamente tenemos que pensar en optimizar nuestros costes, sino que tiene que tener como vector fundamental el mejorar la experiencia del cliente, también de las redes de distribución. Y segundo, orientado a hacer lo mismo que estamos haciendo ahora, pero de forma completamente diferente. Los distribuidores no vamos a poder seguir haciendo lo que estamos haciendo con esa elevadísima penetración de renovables y con esa introducción de nuevos elementos en la red, de la misma manera que lo hacíamos ahora. Y voy a poner, disculpadme si pongo ejemplos ya en un foro de tan alto nivel más concretos, pero el ejemplo del contador electrónico, los contadores inteligentes, pues es quizá la primera experiencia que ha tenido el cliente de tecnología en las redes de distribución y que ha podido toparse con ella de frente, ¿no? No solamente reduce los costes de distribución, por supuesto que reduce los costes de distribución, los distribuidores no tenemos que ir a medir, ya lo podemos hacer de forma remota, pero mejora la experiencia del cliente, los clientes pueden cambiar de tarifa, pueden cambiar de potencia en cuestión de minutos, cuando antes llevaba varios días hacerlo, permiten el acceso a sus curvas de carga y permite tener opciones que luego los comercializadores también pueden aprovechar en sus ofertas a los clientes. Pero es que hay mucho más. Cuando digo que es que no vamos a poder hacer las cosas como las venimos haciendo, 3, 4 gigavatios al año de energías renovables, no podemos permitirnos el impacto ambiental que tiene construir las líneas necesarias para evacuar eso, ¿no? ¿Qué estamos haciendo desde las redes de distribución e innovación? Pues estamos aprovechando muchas veces el potencial eólico. Cuando hay mucha energía eólica, mucha penetración de energía eólica, también se colapsan las redes de distribución, también pueden llegar a colapsar. Pero introduciendo tecnología, somos capaces de refrigerar más las líneas cuando sopla más el viento y podemos incrementar la capacidad nominal de nuestras líneas de distribución hasta el doble de lo que estaban diseñadas. Con lo cual, sin construir más cobre, sin fabricar más líneas, somos capaces de evacuar mucha más energía a través de innovación, introduciendo tecnología en las líneas eléctricas. Y ya por bajar un poco más al terreno, el mantenimiento de las redes de distribución va a necesitar muchísima más tecnología y muchísima más innovación. Por poner un ejemplo, también en un sitio donde hay elevadísima penetración eólica, ¿no? En el norte de España, por ejemplo, uno de los grandes inductores de costes en el mantenimiento de las líneas de distribución es la tala y poda del arbolado. En zonas de elevada penetración eólica donde tenemos muchas líneas hay muchísimo arbolado, ¿no? En orografía difícil, con pendientes pronunciadas y con muchísima cantidad de arbolado. El mantenimiento y la tala y poda del arbolado se hace normalmente con contratos de estándar. Cada 4 años se bate toda la red de distribución, todas las calles por las que discurren nuestras líneas de distribución se talan y podan cada 4 años. Introduciendo tecnologías y tenemos cartografiada absolutamente toda la red de distribución, todas las pendientes de nuestras líneas eléctricas y además hemos sido capaces de identificar en cada vano de la línea qué tipo de arbolado crece, si es de
alto crecimiento, si es de lento crecimiento, somos capaces de discriminar perfectamente la frecuencia de la tala y poda de nuestras líneas de distribución. Y en algunos sitios talamos cada 8 años y en otros cada año. De manera que, por un lado, optimizamos los costes de la red de distribución, tenemos menor impacto ambiental porque solamente afectamos las líneas allí donde hace falta y, sobre todo, el cliente se beneficia de una mejor calidad de suministro, que al final es de lo que se trata. Y el cliente no solamente ya son los consumidores para una red de distribución, sino que cada vez van a ser más generadores y otros elementos conectados a las redes, ¿no? En definitiva, yo creo que las infraestructuras van a tener un papel fundamental en la transición y los distribuidores vamos a tener que adaptarnos a través de anticipación, planificación y, sobre todo, mucha innovación que tiene que redundar al final en el servicio al cliente. Bueno, pues muchas gracias, Francisco. Y con esta serie de preguntas ya damos finalizado la sesión. Muchas gracias, Rafael. Muchas gracias a todos los asistentes y pedir disculpas como coordinador de la intervención por el pequeño retraso que hemos tenido sobre el horario previsto, agradeciendo a todo el mundo esta presencia, agradeciendo a los participantes de las mesas y de las últimas preguntas del Front Row. Es que muchas gracias a todos. Bueno.